¿Podrías imaginar que un juicio aparentemente común podría convertirse en una verdadera lección de vida, incluso para un juez? Lo que sucedió dentro de ese tribunal, nadie lo esperaba, ni el propio juez. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te conmoverá y te demostrará que a veces la verdadera justicia viste uniforme, no toga. Pero antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Michael Winters nunca fue de los que pedían ayuda. A sus 42 años, su vida era un patchwork cosido con cicatrices físicas e invisibles. 3 misiones en Afganistán, 17 años de servicio y un historial que haría a cualquier civil apartarse en la acera si lo supiera. Pero fuera del cuartel nadie lo sabía, nadie quería saberlo. Su nombre no salía en los periódicos, sus medallas no pagaban el alquiler y los traumas no cabían en los formularios de los programas sociales que se dedicaban a negar auxilio. Aquella mañana de miércoles, Michael se puso su chaqueta gastada, tomó un trozo de cartón en el que había garabateado con marcador negro. Cumple tu promesa, los veteranos se están muriendo de espera. Y fue hasta la casa del senador Davis. No llevaba rencor, llevaba desesperación, una desesperación silenciosa, fría, de ese tipo que solo entiende quien convive con su propio fantasma. La protesta no duró mucho. Bastaron 17 minutos y 2 vecinos incómodos para que llegara una patrulla. El policía, un joven que ni siquiera parecía tener edad para recordar la guerra del Golfo, mucho menos Afganistán, bajó con la mano en la funda y el ceño fruncido. «Señor, está en propiedad privada. Esto es una invasión», disparó antes de preguntarle el nombre a Michael. Y así, en medio del jardín de un condominio que parecía sacado de un catálogo inmobiliario, un hombre que había sobrevivido a IEDs, francotiradores y tiroteos a 50 grados en el desierto, se vio esposado por sostener un pedazo de cartón. Mientras la patrulla arrancaba, el reflejo en la ventanilla mostraba algo que Michael ya conocía bien, esa mirada vacía donde solo quedaba cansancio, y en el fondo una pregunta martillando sin parar. ¿Para esto volví? Cuando la pesada puerta del Palacio de Justicia del Condado de Jefferson se cerró detrás de Michael, el sonido resonó profundo, como si sellara, junto con ella, cualquier esperanza de dignidad que aún pudiera quedar. Ese lugar no le resultaba extraño. Ya había estado allí, antes, ayudando a otros veteranos en causas pequeñas, acompañando a compañeros de batalla que, al igual que él, libraban guerras invisibles en este país que juraron proteger. Pero estar del otro lado, como acusado, era una experiencia que corroía por dentro. La arquitectura majestuosa, con columnas de mármol reluciente y vitrales que filtraban la luz del sol, parecía más una ironía cruel que un símbolo de justicia. Mientras esperaba ser llamado, observaba los rostros que pasaban: abogados apresurados, policías indiferentes, empleados que ni siquiera levantaban la mirada. Todos parecían cargados de un cansancio institucional, como si el dolor ajeno fuera solo parte del mobiliario. Fue entonces cuando su nombre retumbó por los altoparlantes. Michael Winters, Sala 4B. Se levantó despacio, acomodándose las mangas de la chaqueta, como quien se prepara para una batalla de la cual sabe que no saldrá ileso. Al empujar la puerta, se topó con el juez Richard Hamilton. Alto, el cabello meticulosamente peinado hacia atrás, mirada gélida, mandíbula apretada y un traje tan ajustado que parecía diseñado para intimidar. Había algo en su forma de mirar, una mezcla de desprecio e impaciencia, que de inmediato hizo que el pecho de Michael se apretara. En la mesa de la defensa, la joven abogada Sarah Chin ordenaba sus papeles, respirando hondo mientras lanzaba miradas rápidas a Michael, intentando transmitirle algo de seguridad. Y, en el lado opuesto, el senador Davis.
sentado como víctima. Cruzaba los brazos con esa misma sonrisa cínica que Michael ya conocía por la televisión. Fue en ese instante cuando Michael comprendió que aquello no sería solo otro juicio, sería una masacre. El inicio de la audiencia fue casi una representación de desprecio institucional. El juez Hamilton ni siquiera miró directamente a Michael cuando comenzó a enumerar de forma seca y meticulosa las acusaciones: invasión de propiedad privada, alteración del orden, amenaza implícita. Cada palabra sonaba más pesada que la anterior, como si cargara no solo la letra fría de la ley, sino también el juicio moral de quien nunca tuvo que ensuciarse las manos por este país. Michael apretaba las manos una contra la otra, tratando de controlar ese temblor involuntario que no provenía del miedo, sino de su viejo compañero que nunca lo abandonaba, el TPT. Sentía el sudor frío cayendo por sus sienes, mientras los destellos de sirenas, gritos y explosiones de otros tiempos insistían en invadir ese presente, un presente que, irónicamente, parecía más hostil que cualquier zona de guerra. Fue cuando el juez interrumpió abruptamente la defensa de Sarah, que intentaba, con voz temblorosa pero firme, contextualizar la situación de Michael, y soltó con ese tono cortante que parecía afilado como una navaja: Señor Winters, este tribunal no es un confesionario. Sus lágrimas pueden funcionar en los desfiles del Día de los Veteranos, pero aquí solo cuentan los hechos. La frase cayó como un puñetazo en el estómago, no solo de Michael, sino de toda la sala. Incluso algunos presentes, que hasta ese momento observaban todo con indiferencia, desviaron la mirada avergonzados. Sarah tragó saliva con fuerza, sus ojos brillando entre incredulidad e indignación. Michael, sin embargo, no logró reaccionar. Permaneció sentado, mirando ese fragmento de suelo rayado, como si buscara un punto de apoyo para no derrumbarse. Porque, en el fondo, eso dolía más que cualquier fragmento de granada. Percibir que para ese hombre con toga su dolor no valía absolutamente nada. Por algunos segundos, el silencio en la sala fue absoluto, de esos silencios que no son ausencia de sonido, sino presencia de incomodidad. Hasta el chirrido de los bancos de madera se escuchaba más fuerte. Sarah respiró hondo, apretando los puños bajo la mesa, intentando no mostrar cuánto la había herido esa humillación. Sabía que, técnicamente, el caso de Michael era débil. La ley era clara sobre la invasión de propiedad, pero también sabía que había algo infinitamente mayor en juego: la dignidad de un hombre que ya había dado todo por un país que ahora fingía no verlo. Y por primera vez, desde que entró en la Facultad de Derecho, sintió ese miedo real, ese frío que recorre la columna vertebral, no por perder un caso, sino por ser aplastada por la máquina impersonal de la justicia. Michael, al otro lado, intentaba aferrarse a cualquier hilo de control emocional, pero era inútil. Su mente ya no estaba en esa sala. Estaba al borde de un camino de tierra en Afganistán, cargando el cuerpo ensangrentado de un compañero mientras las balas silbaban como cantos de muerte. Estaba el día en que sostuvo la mano de un amigo que no regresó, susurrándole que todo estaría bien, sabiendo que no lo estaría. Estaba en cada rincón de ese pasado que lo siguió a casa, que invadió su sueño, sus relaciones, su paz. Y allí sentado, esposado emocionalmente por un sistema que no sabía, no quería y ni se molestaba en entender, Michael sintió rodar una lágrima, no de lástima ni de dolor, sino de esa mezcla amarga de frustración, impotencia y una pregunta que ardía más que la pólvora: ¿por qué siempre regresamos de la guerra a una guerra aún mayor? La tensión parecía materializarse en el aire, pesada, densa, casi palpable. Mientras el juez Hamilton se ajustaba las gafas y hojeaba los papeles como quien manipula basura, Sarah,
Con voz un poco más firme, pidió permiso para presentar un testigo. Sorpresa. El juez arqueó una ceja, cruzó los brazos y con esa sonrisa ladeada que mezclaba desdén e ironía, replicó: «Testigo. ¿Y qué podría decir alguien que justifique la invasión de una propiedad, doctora Chin?» Ella no respondió de inmediato. Se levantó, ajustó la corbata delgada y, con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta lateral del tribunal. Tenía un nudo en la garganta, pero sus ojos brillaban, como de quien sabe que lleva en sus manos una carta capaz de cambiarlo todo. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Un hombre alto, robusto, entró apoyándose en una muleta metálica. Sus pasos eran lentos, pero cada uno de ellos parecía cargar el peso de 1000 historias. El sonido de la muleta golpeando el mármol resonó en la sala como un tambor anunciando que algo grande estaba por suceder. La gente se giró, susurrando. Michael levantó la mirada y por un segundo sus ojos, hasta entonces opacos, se encendieron de sorpresa, incredulidad y, sobre todo, esperanza. Aquel hombre era el coronel James Harrington, su antiguo comandante en Afganistán. Un hombre al que no veía desde hacía años, pero que llevaba en la carne, literalmente, la viva memoria de todo lo que habían vivido juntos. Su pierna derecha, reemplazada por una prótesis de titanio, era más que un pedazo de metal. Era el testimonio físico de que, si Harrington estaba allí respirando, era porque Michael una vez desafió a la muerte para traerlo de vuelta. El coronel Harrington caminó hasta el estrado con la misma postura que mostraba en el campo de batalla, columna erguida, mirada firme y barbilla alzada, como si las paredes del tribunal fueran trincheras y él estuviera de nuevo en misión. Cuando levantó la mano derecha para jurar, la manga del saco se subió, revelando discretamente una pulsera de tela desteñida, de esas que los soldados usan en campaña, con las iniciales de los compañeros caídos en el camino. Era un recordatorio silencioso de que, para algunos, la guerra nunca termina. Una vez concluido el juramento, Harrington enfrentó al juez sin pestañear y comenzó su declaración con voz grave, rasgada por el tiempo, pero cargada de una autoridad que ninguna toga podría superar. Su señoría, si este hombre, señalando a Michael, está sentado en ese banco, es porque yo estoy vivo para contarlo, y eso no es algo que este tribunal pueda ignorar. El juez, por primera vez, mostró una fisura en su expresión, un leve tic en la comisura de los labios delataba que, pese a su porte altivo, algo en esa presencia lo desconcertaba. Harrington procedió a relatar, con todo lujo de detalles, la misión de 2009 en Kandahar. Contó cómo su convoy fue emboscado, cómo quedó atrapado en los restos de un vehículo en llamas, cercado por fuego cruzado, y cómo, en medio del infierno, Michael desobedeció órdenes de retirada, atravesó una lluvia de balas y lo cargó a cuestas más de 700 metros, bajo la mira de francotiradores, hasta llevarlo a un punto seguro. Toda la sala quedó en minuto, silencio. Ni el sonido del aire acondicionado parecía existir, y cada palabra de Harrington parecía penetrar no solo los oídos, sino también la coraza de indiferencia que aquel tribunal se ponía a diario para protegerse de la humanidad. Harrington respiró hondo, como si necesitara exhalar no solo aire, sino también el coraje para continuar. Sus ojos se humedecieron, pero su voz no flaqueó. Este hombre no es un criminal. Es la razón por la que conocí a mis nietos, por la que aún me levanto cada día y puedo mirarme al espejo. Si existe algo de justicia en este tribunal, no puede obviar quién es él y todo lo que ha hecho por este país. Mientras hablaba, sus dedos golpeaban, casi involuntariamente, la cabeza de la muleta. Un gesto nervioso, pero también simbólico, como si cada golpe fuera un martillazo en la armadura helada del juez. Y en ese momento, hasta la joven pasante del Ministerio Público
que tecleaba mecánicamente cada palabra, tuvo que detenerse, enjugarse, discretamente una lágrima que insistía en caer. Pero, sorprendentemente, el juez Hamilton no se inmutó. Golpeó su pluma contra el bloc de notas, respiró hondo, ajustó las gafas y respondió con tono seco, como quien pela una naranja sin mirar lo que hace. Con todo respeto, coronel, actos de valor pasados no otorgan permiso para violar la ley en el presente. Este tribunal juzga hechos, no historias emocionales. Esas palabras fueron como una puñalada, no solo para Michael, sino para toda la sala. Era como si, tras todo aquello, la empatía siguiera siendo una moneda que ese hombre se negaba a usar. Michael cerró los ojos y respiró hondo, no para contener la ira, sino la tristeza. Esa tristeza profunda de quien se da cuenta de que ni la verdad desnuda, cruda y llena de cicatrices es suficiente para atravesar ciertos muros. Y fue en ese preciso instante, cuando todo parecía perdido, que un sonido distinto resonó en el tribunal. El chirrido pesado de las puertas principales abriéndose. El sonido no fue como cualquier otro en aquel tribunal. Pareció que, por un instante, el propio tiempo retrocedió. Todas las miradas, incluyendo la del juez Hamilton, se giraron instintivamente hacia la entrada, y allí, lentamente, apareció una silla de ruedas empujada por un joven militar de uniforme impecable. Sentado en ella, con una manta de cuadros cubriéndole las piernas y un viejo sombrero militar apoyado sobre la cabeza, estaba un hombre que, pese a la edad, exudaba una autoridad que ninguna toga podría igualar. Sus ojos, profundos, de un azul desgastado por el tiempo, recorrieron la sala como buscando algo o alguien, hasta que se posaron en el hombre que ocupaba el estrado del tribunal. Richard, dijo con voz temblorosa pero cargada de una fuerza que el tiempo no había podido apagar. Te crié mejor que esto. El silencio que siguió no era solo incómodo, era casi sagrado. Todos sabían quién era ese hombre. El general Robert Hamilton, héroe condecorado de la Segunda Guerra de Corea, un hombre con más medallas que novia había tenido en su vida y con historias que moldearon no solo a su familia, sino parte de la historia de la nación. Y, sin embargo, allí estaba, no como un monumento, sino como un padre profundamente decepcionado. No crucé la playa de Omaha, no vi morir a mis mejores amigos, no viví 91 años para sentarme aquí y ver a mi propio hijo, mi propia sangre, humillar a un hombre que hizo exactamente aquello que tú jamás tuviste el coraje de hacer, servir. La voz del general se quebró por la edad, pero cada sílaba cayó como un mazo sobre el frío granito de la autoridad de su hijo. El rostro del juez Hamilton, hasta entonces imperturbable, comenzó a descomponerse en microexpresiones que él ya no podía controlar. Las cejas levantadas, la mandíbula tensa, esa mirada arrogante oscilando entre la sorpresa, la vergüenza y una ira desconcertada, no contra la situación, sino consigo mismo. Era como si, en ese instante, todas las armaduras que había forjado a lo largo de la vida, diplomas, cargos, sentencias, méritos civiles, se vinieran abajo ante algo que ninguna toga podía proteger: el juicio de un padre. El general respiró hondo, apretó el respaldo de la silla con manos manchadas por el tiempo y continuó mirando a su hijo, pero con una voz más triste que furiosa. Te escondiste detrás de esta mesa, esta toga, este sistema, pensando que eso te hacía mejor. Pero te pregunto, Richard, ¿cuándo te olvidaste de que la justicia no es castigar, es comprender? ¿Cuándo te convertiste en este hombre que ya no reconoce a un hermano de uniforme, aunque tú mismo no tuviste el valor de ponerte uno? El impacto fue absoluto. Incluso el senador Davis, que hasta ese momento parecía un espectador blindado por su propia vanidad,
se encogió en la silla, cruzando los brazos incómodo, como queriendo desaparecer dentro de su propio traje. La sala estaba llena de veteranos que, en silencio, se habían levantado y ocupaban el fondo del tribunal. Camisetas negras, simples, con una frase blanca que cortaba el aire. Los veteranos estamos unidos. Ninguno habló, ninguno gritó. No fue necesario. Su presencia era más elocuente que cualquier discurso. Y en ese momento quedó claro que aquello ya no era un juicio contra Michael. Era un juicio contra la conciencia misma del juez, contra un sistema que, durante años, aprendió a ignorar a quienes llevan las cicatrices de la guerra en cuerpo y alma. El juez Hamilton tardó unos segundos que parecieron una eternidad en mirar a su propio padre. Parpadeaba más de lo normal, respiraba con descompás, como si intentara reordenar dentro de sí los fragmentos de un hombre que ya no era completo. Se pasó las manos por el rostro, ajustó la corbata, se levantó, dio 2 pasos y volvió atrás. Todo él temblaba, no de miedo, sino por el peso insoportable de reconocer públicamente que se había convertido en aquello que una vez prometió no ser. Un hombre desconectado de su propia humanidad. Miró a Michael por primera vez sin ese filtro de superioridad y con voz baja, casi entrecortada, dijo: «Este tribunal necesita un receso, 15 minutos». Y golpeó el mazo, sin ni siquiera mirar a nadie, y salió de la sala, prácticamente huyendo de sí mismo. El silencio que quedó tras su salida ya no era incómodo. Estaba cargado de algo mucho mayor: alivio. Michael exhaló por primera vez el aire que había estado reteniendo desde que todo comenzó. Sus hombros, que parecían soportar toneladas, descendieron unos cuantos centímetros. Harrington le tocó el hombro sin decir palabra, porque entre hombres que compartieron el infierno, a veces no hacen falta las palabras. Sarah, al otro lado, se secó discretamente los ojos, intentando mantener la compostura profesional, pero con una sonrisa que comenzaba a formarse sin pedir permiso. Y en el fondo de la sala, uno de los veteranos con camiseta negra, de manos callosas y tatuajes descoloridos por el tiempo, juntó las palmas, rompiendo el silencio con un tono sereno, casi ceremonial. «No estamos aquí por caridad, estamos aquí por justicia, y empieza hoy». Cuando el juez Hamilton regresó, algo en él ya no era el mismo. Caminaba menos firme, los ojos ligeramente enrojecidos y una expresión de derrota, reflexión y, por primera vez, humanidad. Se sentó, ordenó los papeles en la mesa, respiró hondo y con voz más baja y humilde comenzó. «Este tribunal reconoce que, sí, hubo una infracción a la ley». Pausa. Pero también reconoce que la letra fría de la ley jamás puede estar por encima de la dignidad humana. Otra pausa, más larga. Por tanto, este tribunal declara a Michael Winters culpable de invasión de propiedad. Por un segundo, el corazón de Michael se detuvo. Pero la condena será 100 horas de servicio comunitario, y que ese servicio se cumpla, y se aseguró de mirar a los ojos de Michael, en la formalización y expansión del grupo de apoyo a veteranos que usted ya lidera. Este tribunal, a partir de hoy, reconoce oficialmente ese grupo como parte de un programa comunitario asistido por la justicia del condado de Jefferson. Y entonces, con mano temblorosa, sacó un cheque del bolsillo interior del saco, lo puso sobre la mesa y declaró con voz entrecortada: «Este juez también hace una donación personal de $10,000 para que ese centro sea construido. Porque», respiró hondo, «porque nadie que sirvió a este país debería jamás volver a luchar solo». Lo que sucedió después fue más que un desenlace, fue un comienzo. El senador Davis, presionado por la presencia de los veteranos, por las miradas de la prensa ya aglomerada en la puerta y, sobre todo, por la fuerza simbólica de ese momento, no tuvo alternativa.
Días después, el proyecto de ley fue reintroducido y aprobado por unanimidad. Meses más tarde, Michael cortó la cinta inaugural del Centro de Tratamiento de TEPT para veteranos del condado de Jefferson, junto al coronel Harrington, la abogada Sarah y, para sorpresa de todos, el propio juez Hamilton, quien no solo pasó a ser un aliado, sino que fue el responsable de fundar uno de los primeros tribunales de tratamiento para veteranos del estado. Y en su discurso de apertura, mirando a una audiencia de uniformes, cicatrices, lágrimas y esperanzas, Michael concluyó: quizá ya no llevemos un rifle, pero nos llevamos unos a otros. Y eso, señores, es la definición más hermosa de hermandad que conozco.